Hace un año, convocamos a 100 jóvenes estudiantes de la carrera de Derecho a realizar una promesa por Oaxaca. Esta iniciativa surge a partir de un sueño de la familia Velázquez Chagoya: construir un mejor Oaxaca. Este sueño nos llevó a crear la Fundación 100 por Oaxaca. Un proyecto con el que vamos a soñar y vamos a trabajar como oaxaqueños y vamos a hacer trabajar a todos ustedes, amigos empresarios. A todos los vamos a hacer trabajar para darle a Oaxaca algo. 100 jóvenes, 100 por Oaxaca. Impulsa a los jóvenes profesionistas de nuestro estado a transformar su comunidad y sociedad en acciones positivas para el bien común. Y con gran éxito, 100 jóvenes comprometidos firmaron una promesa por sus familias, por sus comunidades y por su estado. Entendieron que para crecer hay que sumar esfuerzos y que la Fundación 100 por Oaxaca está aquí para apoyarlos. Más de 50 conferencias, foros y talleres y más de 500 horas de asesoría constantes con los mejores abogados, magistrados y expertos en la materia para complementar su formación profesional. Trabajando hombro con hombro, los promitentes han logrado ampliar su visión, extender sus horizontes y, sobre todo, cumplir sus promesas, entre las que destacan Revolución Femenina, Defensorías LGBT+, Empoderamiento Juvenil, Voz Indígena Oaxaqueña, Constitución de una sociedad cooperativa de producción pesquera. Mi nombre es Oliver Ocampo Martínez, promitente de la Fundación 100 por Oaxaca, actualmente agente municipal electo por la Asamblea, y reitero mi compromiso con la Fundación 100 por Oaxaca, yo por 100, 100 por mí y 100 por Oaxaca. Más allá de un esfuerzo personal por graduarse como futuras y futuros abogadas y abogados, pues están comprometiéndose con los destinos de sus comunidades. De veras, muchísimas felicidades y un honor poder estar con ustedes en 100 por Oaxaca. Un año compartiendo sueños, donde cada historia cobra sentido. Historias que han logrado tocar vidas y trascender nuestras fronteras a otros países, llevando con orgullo nuestros ideales, siempre buscando lo mejor y hacerlo más grande, ofreciendo alternativas que ayuden a mejorar las condiciones de vida de todos los oaxaqueños y que gracias a ellos podemos afirmar el compromiso de seguir construyendo un mejor Oaxaca para todos. Hola, muy buenas tardes a todas y todos. Siempre es un gusto recibirles en esta su casa, la Fundación 100 por Oaxaca. En esta tarde tenemos la continuación del proyecto Ejercer la abogacía con perspectiva de género, creado por 9 jovencitas promitentes de la Fundación. El corporativo Velázquez Chagoya se siente sumamente orgulloso de que las y los jóvenes que son parte de la Fundación sigan creando estos proyectos de incidencia social y que podamos seguir mejorando la vida de muchos estudiantes de Derecho. Bienvenida, Italy. Muchísimas gracias, maestra. Pues esta sesión es realmente muy especial porque es nuestro primer taller de autoconciencia. Entonces, lo que yo les comentaba en el grupo, que vamos a salirnos un poco del aspecto jurídico para conocer nuestra problemática desde una perspectiva diferente, que es la psicología. Y hoy tenemos a una gran maestra, ella es psicóloga social y tiene muchísima experiencia trabajando en materia de género, y pues es un honor para nosotros tenerle y esperamos que ustedes disfruten mucho este taller. Muchísimas gracias, Cita. Así es, queridas y queridos promitentes, y también a quienes se inscribieron a este proyecto y quienes siguen cada semana, pues les felicito por no desistir de esta formación. Bienvenida, maestra Sofía Román, gracias por aceptar ser parte de este proyecto. Nuestras jóvenes están muy contentas y agradecidas con que haya aceptado.
para conocer un poquito de la trayectoria de la maestra Sofía, vamos a escuchar su semblanza curricular a cargo de quienes van a conducir este día, las promitentes que son parte de este proyecto. Adelante, chicas. Muy buenas tardes, maestra Sofía. Es un honor tenerla hoy aquí presente en nuestro primer taller de autoconciencia. Agradecemos sumamente el apoyo que nos está brindando a nuestra promesa y a la fundación. A continuación, mi compañera Shunashi leerá su semblanza. Bienvenida, maestra. Maestra Sofía Román Montes. Es egresada de la Facultad de Psicología de la Universidad Nacional Autónoma de México como psicóloga social. Con más de 20 años de experiencia en el trabajo con mujeres en diversas organizaciones de la sociedad civil. Trabajó en el Instituto de la Mujer en la Unidad de Tlalpan, atendiendo diversos casos de violencia en grupos de mujeres. Colaboró en el Centro de Atención Integral a Sexoservidoras, proporcionando atención y apoyo psicológico a mujeres sexoservidoras de la zona de la Merced. Trabajó como funcionaria en la delegación Iztacalco como responsable de centros sociales y culturales, desarrollando un importante trabajo con mujeres de la delegación. Ha trabajado como investigadora de la Universidad Nacional Autónoma de México y en el Instituto de Salud Pública, específicamente en proyectos sobre transmisión de pautas de comportamiento en mujeres que fueron madres durante la adolescencia. Trabajó realizando estudios de mercado en diversas empresas de la iniciativa privada. Participó también como integrante del Consejo de Atención y Prevención de Violencia Familiar del Distrito Federal y fue integrante del equipo técnico de este consejo. Trabajó como coordinadora de proyectos en Iniciativa Global para la Equidad, la Justicia y la Ecología, AC Inglobal. Trabajó en Equidad de Género, Ciudadana, Trabajo y Familia, AC, como coordinadora de la Red por los Derechos Sexuales y Reproductivos en México, DICIR, en los estados de Guerrero, Oaxaca y Chiapas, como responsable del proyecto de Contraloría Ciudadana sobre el acceso, uso y abasto de métodos anticonceptivos en 10 estados del país, y también como responsable del programa de acompañamiento a mujeres en situación de aborto. Actualmente es la titular de la Dirección de Promoción y Capacitación del Programa de Asuntos de la Mujer y de Igualdad entre Mujeres y Hombres, de la 4ª Visitaduría General en la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, y se declara feminista y defensora de los derechos humanos de las mujeres. Maestra Sofía, el foro es suyo. Bueno, muchas gracias y muy contenta de estar acá con ustedes. Realmente como que no tenía mucha idea, pero me da mucho gusto saber que hay tanta gente joven. Creo que las y los jóvenes, aparte de esto clásico que decimos que son el futuro de México y del mundo, creo que están en el momento justo de tomar conciencia de mucha de la situación que pasa en el país, sobre todo en este asunto de la violencia contra las mujeres, de este tema que, bueno, tiene muchos años que ha sido visibilizado por las organizaciones de la sociedad civil y por el movimiento feminista mundial y nacional, y que, bueno, pues tenemos relativamente poco tiempo trabajando con políticas públicas y con leyes específicas sobre el tema, ¿no? Tenemos más o menos de los años 90 que tuvo un reconocimiento a nivel de los organismos internacionales a la fecha, que bueno, que ha habido este impulso de todas estas leyes que tenemos y todas estas políticas públicas para la atención de la violencia contra las mujeres. Entonces, como ya escucharon, actualmente, bueno, pues trabajo en la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, y bueno, desde la comisión damos seguimiento a muchos casos de mujeres, que desafortunadamente pues cada vez es más la violencia que se visibiliza contra las mujeres, no es que cada vez sea más, sino que hoy tenemos muchos más elementos para visibilizarla. Y mucha de la trayectoria que he tenido es trabajando mucho con grupos de mujeres, ¿no? Con mujeres en colonias populares, con mujeres universitarias, con mujeres que están en la política. He tenido el honor de trabajar con muchas de estas mujeres y bueno, desde el feminismo que practico como tal, porque bueno, yo siempre
desde hace mucho tiempo que me asumo como una mujer feminista, pues he tratado de entender toda la situación en la que vivimos actualmente. Entonces, sin mayor preámbulo, pues les doy las gracias por esta invitación y decirles que es un gusto compartir los pocos o muchos conocimientos que yo tengo al respecto y decirles que, bueno, pues que supongo que los micrófonos están abiertos y a pesar de que yo soy la persona que llevo la voz cantante en este momento, pues bueno, cualquier duda, aclaración, observación que quieran ustedes realizar, supongo que también se abre el micrófono para que puedan hacerlo, porque la idea es que haya interacción entre todas las personas que estamos, aunque sea de manera virtual, en esta actividad. La idea es, bueno, comunicarnos, intercambiar información, intercambiar reflexiones, porque así es como se da el aprendizaje, ¿no? El aprendizaje no solamente es por lo que les voy a decir, sino por todo lo que vamos a compartir en un momento dado entre todas las personas que estamos acá. Voy a presentar. Ay, no me acuerdo cómo puedo subir la presentación, oigan. ¿Me pueden orientar? Díganle que ya puede compartir. Díganle que ya Ah, puede. maestra ya puede compartir. Ya vi que ya la abrieron. Ok, listo, ¿ven? Bien, vamos a tratar el tema del acompañamiento a víctimas de violencia de género desde la psicología. Esta presentación es un poco ecléctica, no es tan específica, entonces vamos a ver un poquito de todo para tratar de entender cómo es que yo he estado trabajando el tema, intentando hacerlo desde una perspectiva de género, para tener un enfoque pues, un poco diferente del que se da en algunas instituciones que atienden el tema de la violencia contra las mujeres. Entonces, listo. Entonces, es muy importante que antes de que inicie, y aunque supongo que ustedes ya vieron el tema, me gustaría poner algunos conceptos básicos sobre lo que es la violencia para que redimensionemos de qué estamos hablando. Cuando hablamos de violencia, hablamos de un uso de la fuerza y de un poder que tenemos unas personas para dañar a otras personas. Pero en este uso de la fuerza y en este uso del poder, siempre hay que tener presente que cuando hablamos de la violencia, hablamos de una intencionalidad de causar daño hacia otra persona. Y este daño lo podemos causar con este poder que detentamos muchas veces en relación a otras personas. Entonces, cuando hablamos de la violencia, estamos hablando de un desequilibrio de poder, justamente de que la persona más poderosa puede dañar a la que tiene menos poder. Eso es como muy claro para definir lo que es la violencia, a diferencia de lo que puede ser la agresión, ¿no? Y en términos de la violencia, pues hoy en día ya hablamos de violencia de género y de violencia contra las mujeres. Quise traerles estas dos definiciones para que entendamos muy bien qué es la violencia de género y qué es la violencia contra las mujeres. Cuando hablamos de violencia de género, hablamos de estas formas de violencia que se ejercen tanto contra mujeres como contra hombres y que tienen su origen en todos estos roles y estereotipos de género que hombres y mujeres se ven obligados a cumplir o que la sociedad nos mandata y que muchas personas aceptamos sin cuestionar o sin tratar de cambiar los roles y los estereotipos que vamos asumiendo a lo largo de nuestras vidas, ¿no? Estos roles y estos estereotipos, muchas de las mujeres los hemos cuestionado desde el feminismo o desde las afectaciones que tenemos por asumir estos roles y estereotipos, y muchas veces los hombres con estos roles y con estos estereotipos, al tener ciertos privilegios, pues no les interesa de alguna manera cuestionarlos ni querer transformarlos, ¿no? Entonces, cuando hablamos de la violencia de género, hablamos de que es cualquier forma de violencia usada para establecer, reforzar o perpetuar la desigualdad de género, ¿no? Entonces, mucha de la violencia que vivimos las mujeres está basada en esta desigualdad de género, en esta discriminación que vivimos, y la violencia de género
entendida como una grave violación de los derechos humanos también, ¿no? ¿Y de qué hablamos cuando hablamos de violencia contra las mujeres? Pues hablamos de cualquier acción u omisión basada en su género que les cause daño o sufrimiento psicológico, físico, patrimonial, económico, sexual, o incluso la muerte, tanto en el ámbito privado como en el ámbito público. Esto está definido en el artículo 5 de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, ¿no? Y en ese sentido, la Convención de Belén do Pará, que es la Convención Interamericana para prevenir, atender y sancionar la violencia contra las mujeres, define también la violencia contra las mujeres como cualquier acción o conducta basada en su género que cause muerte, daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico a la mujer, tanto en el ámbito público como en el ámbito privado. Realmente la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia retoma mucho lo que lo que está establecido en la Convención de Belén do Pará. Y finalmente, bueno, pues recordemos que en el tema de la violencia contra las mujeres, como ya lo mencionamos, está establecido un sistema de jerarquías, están establecidos estos roles y estereotipos que van definiendo de alguna manera cómo somos, cómo debemos comportarnos. Está como base la discriminación y la desigualdad, la violencia de género contra las mujeres, que yo diría que es la manera en que se tiene que decir violencia de género contra las mujeres, porque puede haber violencia de género contra los hombres, aunque estadísticamente la violencia de género el mayor porcentaje se realiza contra las mujeres. Hasta aquí quisiera preguntarles si les queda claro esta diferenciación que estoy haciendo yo entre la violencia de género y la violencia contra las mujeres. No les escucho, pero supongo que sí, ¿verdad? Claro que sí, maestra. Entonces, continúo. Ok, continúo entonces. Y cuando hablamos de la violencia contra las mujeres, bueno, recordarles, como ya les mencioné, que en los años 90 fue cuando las primeras convenciones internacionales empezaron a retomar y a reconocer el tema de la violencia contra las mujeres como un problema grave de justicia social, como un problema de salud contra las mujeres, como un problema de violación de los derechos humanos y como un problema grave de discriminación. En los años posteriores a los años 90, bueno, se crearon toda una serie de políticas públicas y de leyes para atender esta grave problemática que afecta a un alto porcentaje de mujeres. De acuerdo a la ENDIRE, pues casi 6 de cada 10 mujeres sufren algún tipo de violencia. Entonces, conforme fue avanzando las demandas y la visibilización del tema de la violencia contra las mujeres, se fueron identificando que no solamente se podía hablar de violencia familiar, sino que también la violencia se daba en diferentes tipos y en diferentes modalidades. Y una de esas modalidades que fue identificada muy claramente y establecida en la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia fue la violencia feminicida. Esta violencia feminicida que hoy sabemos que cada día tenemos una mayor cantidad de registros de feminicidios, que pareciera que el problema crece y crece y crece, y a pesar de todos estos instrumentos legales que tenemos para atender la violencia, pues no hemos podido como sociedad y el Estado ha podido dar una respuesta adecuada para tratar de erradicar y disminuir el tema de la violencia contra las mujeres. Y entonces tenemos el tema de la violencia feminicida, que bueno, pues como su nombre lo dice, es la forma extrema de violencia contra las mujeres, producto de la violación de sus derechos humanos en los ámbitos públicos y privados, y conformado por el conjunto de conductas misóginas que pueden llevar a impunidad social y del Estado, y que puede culminar en homicidio y otras formas de muerte violenta
contra las mujeres, ¿no? De acuerdo a las estadísticas del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, bueno, pues en el mes de marzo, que cada mes se hace un corte cada mes, pues en el mes de marzo fue un mes de mucha violencia contra las mujeres, porque los datos nos llevaron a identificar que se murieron 11 mujeres al día en el mes de marzo, ¿no? Entonces, es una cifra muy alta de mujeres que tienen alguna muerte violenta, y algunos de los casos son son investigados como feminicidios, y otros casos son investigados como homicidios dolosos. Entonces, en este tema de la violencia, y un poco para seguirnos dando este contexto de lo que es la violencia contra las mujeres, pues actualmente en nuestro país, de acuerdo a la encuesta nacional sobre la dinámica de las relaciones en los hogares, la ENDIRE 2016, se identificó que de las mujeres mayores de 15 años, el 66.1% ha vivido al menos algún tipo de violencia, que puede ser económica, patrimonial, física, sexual y emocional o psicológica, ¿no? Entonces, el ENDIRE, pues estos datos son un poco antiguos, datan del 2016, estamos esperando que en este 2021 se vuelva nuevamente a realizar esta encuesta, que bueno, que es un instrumento muy importante porque da cuenta del nivel de violencia que se está presentando en la sociedad, ¿no? Porque es una encuesta que se hace directamente en hogares y que, bueno, pues nos da una radiografía de lo que pasa en la violencia en el país. También es interesante que en esta encuesta, bueno, pues se identificó que el principal agresor de las mujeres generalmente es el esposo, la pareja, el novio, el exesposo o el exnovio, que muchas veces siguen violentando a las mujeres, ¿no? El 43.9% de las mujeres que tienen o tuvieron una pareja han sido agredidas por aquella en algún momento de su relación o posterior a su relación. También tenemos que el ámbito donde más se da la violencia contra las mujeres es en la calle, en el parque y en el transporte. De los actos de violencia más frecuentes destaca la violencia sexual que viven las mujeres. Se identificó que un 34% de las mujeres que tienen más de 15 años habían vivido algún tipo de violencia sexual, ya sea violación, acoso, abuso o intimidación. Respecto a las agresiones sexuales, la discriminación, las humillaciones, la degradación e intimidación son los tipos de violencia más frecuentes que se encuentran en el ámbito laboral. El 26.6% de las mujeres que trabajan o trabajaron alguna vez ha experimentado algún acto de violencia en sus espacios laborales, ¿no? Y entre las mujeres que asistieron a la escuela, de octubre de 2015 a octubre de 2016, el 10.7% fueron agredidas sexualmente. Entonces, cuando encontramos que la violencia se encuentra en distintos ámbitos de nuestra vida y se da en diferentes tipos, entonces podemos hablar de que la violencia es un fenómeno estructural. ¿Qué significa que la violencia es un fenómeno estructural o es un problema estructural? Significa que se va a dar en todos los espacios, que la violencia no solamente se da en el ámbito familiar, sino que también se da en la calle, que se da en la escuela, que se da en los trabajos, etcétera, etcétera, porque entonces significa que está presente en todos los ámbitos de nuestra vida y que para atender esta violencia, pues bueno, se tiene que hacer una ley, se tienen que hacer políticas públicas para todos los espacios, no solamente para el espacio de la familia. Otros datos más de esta encuesta de la ENDIRE, que es una encuesta que se realiza en los hogares, es que por lo menos a lo largo de su relación actual o en la última, el 49.3% de las mujeres vivieron violencia de pareja, el 25.3% violencia escolar y en los últimos 12 meses el 17.4%. El 26.6% de mujeres en lo laboral
y en los últimos 12 meses el 22%. En el comunitaria a lo largo de su vida el 38.7% y en los últimos 12 meses el 23.3%. En los últimos 12 meses el 10.3% en la violencia familiar. Entonces, como pueden ver ustedes, la violencia que más se ha identificado hasta ese momento de la encuesta era la violencia de pareja, con un dato de 43.9%. Bien, pues de acuerdo a la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, que les informo que esta ley fue aprobada en el año 2007, en el 2007 o 2006, ya me perdí un poco ahí. En esta ley se identifican los tipos y modalidades de la violencia. Los tipos son cómo me están infringiendo esta violencia, que son física, psicológica, sexual, económica o patrimonial, y las modalidades son en qué espacio se está desarrollando esta violencia, en el ámbito familiar, en el laboral, en el comunitario, en el institucional o la famosa violencia feminicida. Y esta violencia, tanto el tipo modalidad, se da en los espacios públicos y en los espacios privados. Entonces, cuando hablamos de la violencia contra las mujeres, pues estamos necesariamente hablando de algunas personas que podemos identificar como víctimas. Las víctimas son todas estas personas que individual o colectivamente han sufrido daños, inclusive lesiones físicas o mentales, sufrimiento emocional, pérdida financiera o menoscabo sustancial de los derechos fundamentales, como consecuencia de acciones o omisiones que violan la legislación penal vigente en los Estados miembros, incluida la que proscribe el abuso de poder. Y puede ser hacia la mujer, hacia los familiares, o podemos hablar de víctimas indirectas. Un poquito lo vamos a ver más adelante esto. Actualmente tenemos una ley general de víctimas que establece una serie de protecciones para las personas que son víctimas de algún delito y que, bueno, pues hay la obligación del Estado de crear estas comisiones estatales de atención a víctimas que no solamente van a atender a las mujeres que han sido víctimas, sino que van a atenderlas de manera integral, proporcionándoles atención psicológica, atención legal, si es el caso lo amerita, y que incluso van a ver la reparación del daño para estas personas que son víctimas de algún delito. Y aunque ya vimos la definición de la violencia contra las mujeres que está establecida en la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia y en la Convención Belén do Pará, hay una definición que a mí me gusta mucho presentar porque me parece que es una definición que da cuenta como de una manera más cercana de lo que significa y de lo que representa la violencia contra las mujeres, ¿no? Entonces, la violencia contra las mujeres, de entrada tenemos que saber que se manifiesta de múltiples formas y determinadas por diferentes factores. Luis Bonino, que es un académico, menciona que la violencia es en realidad no una suma de hechos aislados, sino que es un conjunto de técnicas y tácticas de coacción utilizadas en un proceso de intento de dominación y control que ejecutan diversos grados casi todos los hombres socializados en nuestra cultura sexista y patriarcal. Por eso yo les decía que generalmente las estadísticas hasta el momento nos indican que la violencia generalmente que viven las mujeres es ejercida por los hombres. También hay hombres que viven violencia, eso es una realidad. Sin embargo, la diferencia es abismal entre la que viven las mujeres ejercida por los hombres a la que en un momento dado viven los hombres y que pudiera ser ejercida por las mujeres. Los hombres viven violencia también que es ejercida por otros hombres, que es ahí donde entendemos que haya muchos más muertes violentas de hombres, mucho más
problemas de salud de los hombres por violencia en la calle o por intentos de asesinato, porque además los hombres están involucrados en temas como ahora ya tan presente en nuestras vidas el crimen organizado. Antes, bueno, no lo veíamos, pero hoy desafortunadamente en muchas partes de nuestra sociedad y en muchos ámbitos el crimen organizado está presente en no solamente a través de las acciones que realiza o los delitos que comete contra la sociedad o contra personas en particular, sino que hoy tenemos un fenómeno de muchos jóvenes que se integran a este crimen organizado porque encuentran, entre comillas, una manera rápida de tener recursos, de acceder a recursos que de otra manera no podrían hacer, ¿no? Desafortunadamente, pues es un problema bastante grave el crimen organizado y el narcotráfico en nuestro país. Y este crimen organizado y este narcotráfico también, de alguna manera, influyen de manera importante en la violencia contra las mujeres. Hay en algunos estados de nuestro país en donde el crimen organizado está también asesinando a mujeres en algunos estados, como en las fronteras, donde hay una presencia importante del crimen organizado, ¿no? Entonces, solamente que esto es importante para que veamos que, bueno, cuando hablamos de la violencia, en realidad hablamos de un fenómeno que tiene que ver con que las personas que tienen un cierto poder, que están arriba, cómo quieren ejercer este control y esta dominación contra personas que no tienen este poder, ¿no? Y recordemos que históricamente en nuestras sociedades los hombres tienen el poder y las mujeres todavía no estamos en igualdad de condiciones ni tenemos la igualdad de oportunidades, que ya tenemos leyes que así lo prescriben, pero que en la práctica todavía no estamos en esa paridad en cuanto a la igualdad, ¿no? Entonces, en ese sentido, por eso los problemas de violencia siguen estando presentes en nuestra sociedad y siguen siendo un problema grave para toda la sociedad y un problema que el Estado tiene la obligación de atender, ¿no? Otra parte que también quiero darles y que me parece que es importante, sobre todo cuando ustedes tienen algún caso de violencia contra alguna mujer que haya vivido violencia contra las mujeres, es importante que sepan cómo viven la violencia las mujeres, cómo lo asumen, qué piensan, qué creen que pueden hacer y qué cosas no pueden hacer, ¿no? Entonces, Leonor Walker, ella habla de cómo que la repetición del ciclo de violencia y la violencia recurrente que muchas veces viven las mujeres, genera en ellas un síndrome, el síndrome de la mujer maltratada. En este síndrome se promueve el estado de parálisis progresiva que las mujeres van adquiriendo como víctimas de violencia y van constituyendo un síndrome de indefensión aprendida. La mujer aprende y aprende que haga lo que haga, será maltratada, que no puede controlar ni detener la conducta de su pareja y que cualquier acción que ella pueda provocar un mal peor hacia sí misma o hacia otros. Ella opera inmovilizándola para pedir ayuda. Mucho, cuando recién se inició, que bueno, decirles también que pues yo empecé a trabajar en un centro de atención a mujeres, que eran los CAMPS, que se crearon en los años 90, que eran unos espacios donde se empezaba a atender pues la violencia contra las mujeres conjuntamente con las unidades de atención y prevención de la violencia contra las mujeres acá en la Ciudad de México, antes en el Distrito Federal o Ciudad de México, y que muchas compañeras y compañeros estaban muy sorprendidos de que cuando las mujeres iban a denunciar, y creo que sigue pasando este fenómeno, iban a denunciar la violencia de la que eran objeto por parte de sus parejas, no querían ponerles una denuncia penal. Lo único que querían es que
pues que les llamaran la atención a sus parejas y que les dijeron que, pues, que les dijeran que ya no las golpearan o que ya no las maltrataran, ¿no? O muchas mujeres cuando ya llegaban ahí a poner alguna denuncia que ya se habían animado, al final se arrepentían porque pensaban que si se separaban de su pareja, pues qué iba a pasar con sus hijos, quién iba a mantener a sus hijos, ¿no? O muchas mujeres, hemos sabido de muchas mujeres que incluso justifican la violencia que están viviendo diciendo que pues hicieron enojar a sus parejas, ¿no? Esto se llama este síndrome de la indefensión y síndrome de la mujer maltratada, que afortunadamente ya hay muchas terapias para ir atendiendo esta situación, pero que cuando recién se empezó a visibilizar el tema de la violencia contra las mujeres y recién se empezó con la atención a nivel institucional, antes de que la violencia fuera reconocida como un delito y como una grave violación a los derechos humanos, antes de los años 90, había muy pocas instancias en el país que atendieran la violencia contra las mujeres. La violencia era algo común y cotidiano que era aceptado por la sociedad y que pues las mujeres tenían prácticamente que vivirlo y sufrirlo. Afortunadamente, conforme fueron llegando las leyes, conforme se fue visibilizando la violencia, muchas mujeres sí lograron romper este círculo de la violencia, pero pues de acuerdo a algunas investigaciones que se han hecho al respecto, se puede encontrar o se encontró que las mujeres para romper el círculo de la violencia se tardan hasta 15 años pueden estar tratando de salirse de ese círculo de la violencia, ya cuando se dieron cuenta que lo que estaba pasándoles no era algo normal, que era una situación de abuso, que era una situación de incluso un delito, aún sabiendo que era un delito, pues muchas mujeres no tenían como la suficiente fuerza para salirse de estos círculos de la violencia, aunado a que, bueno, pues muchos personajes en la sociedad, o vecinos o familia, pues decía que la mujer estaba ahí porque quería, ¿no? Y de fondo lo que tenemos es que las mujeres permanecen en los espacios de violencia porque no tienen los suficientes elementos ni herramientas para poder salir de esta violencia, ¿no? Porque así las educaron, además a muchas mujeres así nos educaron, ¿no? A aguantar la violencia y a pensar que nuestra pareja tiene el poder en todos los sentidos sobre nosotras, ¿no? Digo, ahí tenemos el tema del amor romántico, en donde, bueno, este amor romántico hace que las mujeres aguantemos y aguantemos, porque pues estamos tan enamoradas de nuestras parejas que somos capaces de perdonarles absolutamente todo. Digo, creo que ya hay muchas partes en la sociedad donde ya afortunadamente se ha ido rompiendo incluso con este amor romántico, con estas ideas de que, como decía José José, amar es sufrir y querer es gozar. Eso no es cierto. Amar no es sufrir. Amar es construir, crecer, retroalimentarse. Esa es la idea que tenemos que seguir promoviendo de lo que es el amor, no estas ideas en estas canciones que son total y absolutamente misóginas y hasta en donde, bueno, pues la mujer tiene que estar ahí casi, pues por amor aceptando todas las situaciones de violencia, ¿no? Bueno, ustedes díganme si voy muy rápido o si me detengo. Entonces, cuando hablamos del síndrome de la mujer maltratada, pues hablamos de esta indefensión aprendida que lo que nos dice que es que tras fracasar en su intento por contener las agresiones en un contexto de baja autoestima, reforzado por su incapacidad por acabar con la situación, la mujer termina asumiendo las agresiones como un castigo merecido, ¿no? Entonces estamos hablando de que la mujer no se valora, estamos hablando de que la educación que recibió la mujer la llevan a pensar que ella se merece eso que está pasando, que a lo mejor no ha tenido algunas redes de apoyo de alguna manera de las cuales se pueda agarrar para intentar salir de esta violencia. Y pues bueno, pues basta ver alguna de las películas antiguas mexicanas en donde pues los machos, los galanes eran tremendamente machistas y las mujeres pues les perdonaban todos, ¿no? Y hasta en un momento dado ya se sentían culpables, ¿no?
donde hay esta pérdida de control que consiste en la convicción de que la solución a las agresiones les son ajenas, la mujer se torna pasiva y espera las directrices de terceras personas, son las mujeres que están esperando que alguien llegue a salvarlas, ¿no? Hay una baja respuesta conductual, la mujer decide no buscar más estrategias para evitar las agresiones y su respuesta ante los estímulos externos es pasiva. Su aparente indiferencia le permite autoexigirse y culpabilizarse menos por las agresiones que sufre, pero también limita la capacidad de oponerse a estas. Yo pensaría que cada vez podemos encontrar menos este síndrome de la mujer maltratada. Sin embargo, creo que me equivoco, creo que todavía este síndrome sigue estando presente en muchas mujeres, sobre todo en espacios y en lugares en donde las mujeres no tienen información de lo que es la violencia contra las mujeres, no tienen información de que la violencia es un delito, que pueden ir a denunciarlo, que pueden tener opciones para que les den atención psicológica, para que les den atención legal, etcétera, etcétera. Siguiendo con este síndrome de la mujer maltratada, hay esta identificación con el agresor. La víctima cree merecer las agresiones e incluso justifica ante críticas externas la conducta del agresor. Es habitual el síndrome del Estocolmo, que se da frecuentemente en secuestros y situaciones límite con riesgo vital y dificulta la intervención externa. Por otra parte, la intermitencia de las agresiones y el paso constante de la violencia al afecto refuerza las relaciones de dependencia por parte de la mujer maltratada, que empeoran cuando la dependencia también es económica, ¿no? Recordemos que hay un círculo de la violencia que inicia con estas pequeñas agresiones, con este pequeño maltrato, que va subiendo de nivel hasta que estalla y hay un acto de violencia muy fuerte en donde pues hay golpes o hay mucho maltrato hacia la mujer y que después viene un supuesto arrepentimiento del agresor donde le pide perdón a la mujer y pues bueno, la mujer lo perdona y están haciendo un pequeño lapso de luna de miel, pero luego otra vez empiezan con las pequeñas agresiones, las molestias del hombre hacia la mujer y entonces es un círculo que muchas mujeres les cuesta mucho trabajo romper, ¿no? Porque hay esta partecita de la, entre comillas, luna de miel, donde ellas obtienen algunos satisfactores y que en un momento dado, por toda esta violencia que han vivido, pareciera que con eso es suficiente para ellas, ¿no? Otros rasgos de la mujer maltratada es que cree que todos los mitos acerca de la violencia, cree que todos son los mitos acerca de la violencia, que tiene una baja autoestima, que se siente culpable por haber sido agredida, que se siente fracasada como mujer, esposa o madre, que siente temor y pánico, que siente que falta de control sobre su vida, tiene sentimientos encontrados, odia ser agredida, pero cree que le han pegado por su culpa, que se lo merecía, se siente incapaz de resolver su situación, cree que nadie le puede ayudar a resolver su problema, se siente responsable por la conducta del agresor, se aísla socialmente, algunas mujeres tienen riesgo de caer en adicciones, acepta el mito de la superioridad masculina y teme el estigma del divorcio o de separarse, ¿no? Muchas mujeres no quieren separarse, quieren continuar en una relación de pareja, aunque les maltraten. Pero este querer tiene un trasfondo, no es porque me guste a mí la violencia o porque me guste que me peguen, sino porque no tienen los suficientes elementos para poder salir de ese círculo de la violencia. Peor aún si ella viene de una relación familiar en donde lo que vio fue justamente esa violencia al interior de su familia, ¿no? Entonces, hay tres fenómenos que invisibilizan la violencia contra las mujeres, que es la propia invisibilización de la violencia, que tiene que ver con que a veces escuchamos o vemos en la calle que están maltratando a alguna persona y no hacemos absolutamente nada, no la denunciamos, hacemos oídos sordos y ojos ciegos. No sé si vieron por ahí alguna campaña que estuvo en los medios de comunicación que hablaba de cómo estaban violentando de manera sexual a algunas chicas en las fiestas
o en algunos otros espacios, y cómo todas las personas que estaban alrededor se volteaban y no querían ver, ¿no? Porque la violencia contra las mujeres está ahí y no queremos verla, no queremos involucrarnos, ¿no? Porque también a veces hay una legitimación o justificación de esta violencia, sobre todo en términos de la violencia sexual. Muchas veces ante un caso de violencia sexual se juzga más a la mujer que vivió la violencia sexual que al agresor, ¿no? Y entonces tenemos que preguntarnos por qué se juzga más a la mujer que al agresor, porque es más fácil juzgar a las víctimas que a los agresores, ¿no? Porque es una manera de justificar lo que está pasando, porque es una manera de decir, ella se lo buscó por la manera en que se relaciona con los hombres, por la manera en que se relaciona con la sociedad, por la manera en que se viste, porque a lo mejor es una mujer transgresora o una mujer muy empoderada, y por ser una mujer muy empoderada, también la sociedad quiere ponerles tache a las mujeres empoderadas en algunos espacios, ¿no? Y la naturalización de la violencia es esta tolerancia social que ha existido históricamente, en donde, bueno, pues pareciera que los hombres tienen el derecho y el poder de violentar a las mujeres, ¿no? Hay una canción que se llama, una canción antigua que se llama, que es la Valentina, creo que sí, ¿no? 15 años tenía, ay, no me acuerdo muy bien, bueno, que es el caso de Martina, es el caso de Martina, que 15 años tenía Martina cuando se casó y su marido la encontró en una situación incómoda y fue y la regresó a la familia, y la familia le dijo que no la podían recibir y quisiera con ella lo que quisiera, y pues la mató, ¿no? Entonces, hay muchas canciones que hacen apología del delito, ¿no? Que en sus letras está que pueden maltratar, violentar o incluso asesinar a las mujeres por portarse mal o por engañar a los hombres, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas, ese tipo de socialización que hay respecto a la violencia, tenemos que empezar a erradicar. Por eso le decía que la violencia es un problema estructural porque está en todos los ámbitos de nuestra vida, en todos lados podemos verla, nomás le rascamos tantito y la podemos encontrar por todos lados. Entonces, era importante que ustedes tuvieran todos estos elementos para que supieran cuál es la situación que vive una mujer que sufre violencia, cuál es la condición en la cual puede llegar, y que en un momento dado en muchas instituciones del sector público no les creen a las mujeres, o que su propia familia a veces las tacha como que están locas porque te quejas demasiado, pues, ¿qué más quieres si tienes una pareja? Etcétera, etcétera. Entonces, no hay una situación de que las mujeres les guste estar en una situación de violencia. Simple y sencillamente la violencia tiene un origen, y si desde pequeñas a las mujeres no nos educan a decirle no a la violencia, pues vamos a tolerarla durante mucho tiempo. Va a llegar en un momento que cuando somos adolescentes o jóvenes adultas, vamos a ser capaces de decirles no a la violencia, pero no todas las personas pueden hacer eso. Todas las personas que estamos aquí, ustedes todos que están estudiando, yo que tuve la posibilidad de estudiar una carrera, fui capaz de identificar la violencia y fui capaz de decirle que no. Y aún así, a veces nos siguen violentando en diferentes espacios, ¿no? Entonces, cuando hablamos del acompañamiento a mujeres que viven violencia, pues debemos entender que el acompañamiento es esta asistencia y apoyo que se debe otorgar a las víctimas de violencia de género desde el momento en que se tiene contacto con las instituciones. O sea, si una mujer acude a una institución, en la institución, o si acude con nosotros de manera privada, pues nosotras, ya seamos abogadas, abogados, psicólogas, psicólogas, debemos desde el primer momento darle este acompañamiento, ¿no? Una de las cosas más importantes es que siempre debemos de creer en el testimonio de las mujeres, siempre ver qué opciones podemos darle a estas mujeres, qué servicios podemos proporcionarles. Si yo soy abogada o abogado, pues lo que tengo que hacer es
prestarle mis servicios legales, informarle desde el campo de lo legal qué es lo que ella puede hacer, qué cosas tiene derecho, cómo puede denunciar, qué implica una denuncia, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, es muy importante eso. Asimismo, es importante que identifiquemos las redes de apoyo de las mujeres o en un momento dado que también tengamos una lista de espacios o refugios donde podemos canalizar a las mujeres cuando se trate de algún caso grave de violencia contra las mujeres, ¿no? Este acompañamiento es indispensable, pues el momento en que la mujer corre más riesgo de vivir una escalada de violencia que la puede llevar a ser lesionada de manera irreparable o la muerte es precisamente cuando decide dar por terminada la relación que la vincula con su agresor. Eso es muy importante. Cuando una mujer decide denunciar a su agresor, muy seguramente está en una situación de riesgo, ¿no? Y significa que, bueno, que tuvo que pasar un proceso, a veces corto, otras veces más largo, para poder decidirse a denunciar esta violencia. Y el acompañamiento implica que nosotros tenemos que estar cerca de estas personas para asesorarlas, para acompañarlas y para, sobre todo, para buscar que ellas estén en un lugar seguro y protegidas, en la medida de nuestras posibilidades, obviamente, ¿no? Hay algunos principios importantes del acompañamiento, es que, bueno, es la información. Son 5 principios que son básicos para el acompañamiento. El primero es la información. Ofrecer todos los elementos inherentes a los procedimientos administrativos y penales que se seguirán para que en base a ellos las mujeres tomen decisiones y puedan reconstruir su ciudadanía perdida. Participación, que es incorporar a la víctima de manera activa en los procedimientos de indagación, recopilación de pruebas, análisis de las mismas, presentación ante los tribunales, entre otros, para facilitar la acción de una verdadera justicia reparadora, en el que la víctima es el centro del trabajo de la procuración y administración de justicia. Ahorita estoy viendo la parte legal, vamos a entrar a la parte psicológica. Asistencia, que es este apoyo multidimensional que abarca el aspecto jurídico de otras formas de apoyo como psiquiátrico, social, las cuales deben ser proporcionadas por el Estado de manera gratuita y libre de prejuicios. Y la protección en estricto sentido, en donde se deben evaluar los riesgos, emitiéndose órdenes de emergencia y preventivas para asegurar la integridad, o en este caso nosotras solicitándolas para que la mujer no corra ningún riesgo. Y la protección para los familiares o testigos de las víctimas, contar con espacios para que garanticen la seguridad y confianza para el interrogatorio que se pueda realizar a la mujer o a la familia de la mujer que es víctima de violencia. Cuando hablamos del acompañamiento con enfoque de género, es muy importante considerar, a diferencia de otros acompañamientos, que lo que nosotras, ya sea que seamos abogados, ya sea que seamos psicólogas o trabajadoras sociales, que somos quienes en un momento dado realizamos estos acompañamientos, evitemos la revictimización de la usuaria, ¿no? De la mujer en este caso. Por ninguna razón, por ningún motivo, tenemos que revictimizarla. Creo que el tema de la revictimización es un problema grave que se da mucho en las instituciones, de que la mujer va a una institución y denuncia y dice su testimonio, y luego a otra institución y la vuelven a hacer repetir su testimonio y le vuelven a preguntar, y así luego casi por cada institución que pasa. Por eso es importante pues que se tenga un expediente en donde que se dé cuenta de qué es lo que va diciendo las mujeres, ¿no? Otra cosa muy importante es que debemos de favorecer su empoderamiento. ¿Qué significa esto de favorecer su empoderamiento? Pues es decir, a la mujer que ella tiene derechos, que ella está realizando una acción para salvaguardar su vida, que las mujeres en este país están protegidas por la ley, que todas las personas tenemos derechos humanos, que las mujeres tenemos derechos humanos, que de ninguna manera está haciendo esto para dañar a su familia o a sus hijos, porque de repente las parejas utilizan a los hijos
para chantajear a las mujeres. No, no, el empoderamiento significa que la mujer se pueda dar cuenta que para poder atender a sus hijos, para poder atender a su familia, tiene que estar primero ella sanada, tiene que estar primero ella consciente de que tiene derechos, de que tiene derecho a vivir una vida libre de violencia, ¿no? Que tiene derecho a trabajar, que tiene derecho a divertirse, que tiene derecho a tener un hogar, a tener una educación, etcétera, etcétera. Eso es el empoderamiento, que las mujeres sepan que tienen derechos, pero no solamente que lo sepan, sino que se apropien de esos derechos y que puedan seguir respondiendo ante lo que iniciaron como una denuncia, ¿no? También es importante que, bueno, pues se contenga y se canalice las emociones y el sufrimiento de las mujeres. En este caso, bueno, pues mandarla con un especialista en atención psicológica que de alguna manera pueda darle esta contención a las mujeres y pueda darle esta parte de asesoría o incluso terapia que las mujeres necesitan para poder entender qué está pasando con ellas mismas y por qué en un momento dado están viviendo violencia, ¿no? Y por último, hacer valer los derechos de las mujeres ante las respectivas autoridades, su respeto principalmente a la dignidad. Eso es muy importante, devolverle a las mujeres su derecho a la dignidad. Todas las personas tenemos una dignidad que nos da la fuerza, que nos da la fortaleza para hacer las cosas que queremos hacer. Muchas mujeres que viven violencia han perdido su dignidad. Entonces, lo que nosotras como prestadores o prestadoras de servicios tenemos que hacer es devolverle la dignidad a las mujeres y defenderlas ante las autoridades. Sabemos muy bien que en muchas instituciones donde atienden la violencia contra las mujeres, no solamente las desvictimizan, sino que incluso ejercen violencia institucional contra ellas, las tardan demasiado tiempo, no les dan información, incluso las maltratan, etcétera, etcétera. Esa es parte de la violencia institucional que se da en estos espacios donde atienden la violencia contra las mujeres. Entonces, esta parte del enfoque de género es muy importante. Es importante decirle a las mujeres que la violencia es un problema grave que afecta a la sociedad, que no solamente le afecta a ella en lo personal, sino que es un problema que afecta a muchas otras mujeres y que tiene su origen en la desigualdad y en la discriminación que hemos vivido históricamente las mujeres, en donde las mujeres durante mucho tiempo nos confinaron a los espacios privados y solamente los hombres estaban en los espacios públicos. A partir de los años 70, las mujeres se incorporan a los espacios públicos, pero desafortunadamente los hombres no se incorporan a los espacios privados. Entonces las mujeres están en el espacio público y están en el espacio privado cuando trabajan, cuando estudian, cuando son jefas de familia. Entonces muchas mujeres sufren una doble o incluso una triple jornada de trabajo porque, bueno, las mujeres hemos ido creciendo, hemos ido incorporándonos a los espacios públicos, aunque eso ha tenido pues algunos costos para muchas mujeres, ¿no? Entonces, cuando ustedes reciben a una mujer que por alguna situación de violencia, lo que tenemos que tener muy presente es cuáles son las expectativas de la mujer, qué es lo que quiere la mujer cuando acude conmigo como psicóloga o con ustedes como abogados y abogadas. Pues lo primero es que, como ya lo habíamos mencionado, hay que creer en su dicho, hay que darle información verídica, no hay que mentirle, no hay que decirle que vamos a solucionar o que su problema va a estar resuelto en 3 días, eso es falso, de toda falsedad. No vamos a generarle falsas expectativas sobre lo que se puede y no se puede hacer. Tenemos que darles elementos para que ella pueda tomar sus propias decisiones. Por eso es importante para las y los abogados explicarle claramente a las mujeres lo que implica el proceso de denuncia, cuánto tiempo puede tardar, etcétera, 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 ¿no? Ella de esa manera podrá tomar sus decisiones, ¿no? Y sobre todo lo que nosotras tenemos que hacer como profesionistas es siempre respetar las decisiones de las mujeres. Puede haber decisiones
que a nosotros no nos gusten o que no nos parezcan adecuadas. Y que suele suceder que a veces una mujer llega y denuncia a su marido y estamos con la denuncia y vamos avanzando y 1 o 2 meses después llega y dice que ya no quiere continuar con la violencia, con la denuncia, ¿no? ¿Y qué significa eso? Significa que la mujer todavía no tiene todos los suficientes elementos psicológicos para romper esa relación de violencia en la que ha estado viviendo, ¿no? Entonces, regresa a su relación de violencia y seguramente en algún otro momento volverá a decidirse a tomar a hacer esa denuncia, ¿no? Entonces, esa es una parte que nosotras como profesionistas tenemos que entender, que las mujeres pueden no estar lo suficientemente preparadas para continuar con una denuncia y pueden incluso regresar con sus agresores, ¿no? También tenemos que tratar de que los espacios en donde atendamos a las mujeres pues son espacios libres, espacios adecuados o espacios en donde no haya mucha gente que esté escuchando lo que ella tiene que decirnos, ¿no? Entonces, eso es muy importante que lo tengan ustedes presentes como parte de las expectativas que tienen las mujeres que viven violencia, ¿no? Otra cosa que es muy importante, que bueno, que de alguna manera voy a ser un poco repetitiva porque quiero que se nos quede muy grabado esto, es que, bueno, algunas conductas y actitudes básicas que debemos considerar cuando hacemos alguna intervención con mujeres que viven violencia, es, bueno, escuchar y creer en la experiencia de la mujer víctima de violencia, ¿no? Asegurarle que no está sola y que la violencia no es culpa suya. Eso es muy importante y eso tiene que ver con este enfoque de género que queremos darle a la atención que proporcionamos a las mujeres. Siempre es importante decirles que la culpa no es suya, porque en muchas instituciones pareciera que las culpabilizan a ellas, ¿no? Entonces, esa es la diferencia, otra diferencia importante. Decirle a la mujer, no estás sola, aquí te puedes sentir protegida. La violencia es un fenómeno que afecta a las mujeres, que no solamente te afecta a ti. Tú no eres culpable. El único culpable aquí en una relación de violencia es el agresor, la persona que es el agresor, ¿no? Promover el derecho a una vida libre de violencia, buscar servicios de apoyo a la comunidad, si llega con ustedes alguna mujer que no tiene recursos o que hay la necesidad de buscarle un refugio o una casa de transición, pues tener un directorio de espacios donde podamos acompañar o canalizar a las mujeres. Si después de la primera evaluación ustedes consideran que la vida de la mujer está en peligro, proponerle un plan de seguridad que vayan armando conjuntamente con ella, apoyarla y asistirla en sus decisiones, no decidir por ella. Quien decide en un momento dado es la mujer. Y como ya les dije, la mujer se puede equivocar. Nosotros podemos explicarle y decirle que esa decisión que está tomando puede traer X o Y consecuencias y si aún así diciéndole a la mujer todas las consecuencias que va a traer una decisión que consideramos que no es nada más adecuada, pues finalmente tenemos que respetar esa decisión de las mujeres, ¿no? ¿Me pueden decir cuánto tiempo me queda? Porque nunca pregunté de cuánto tiempo era la videoconferencia. 6:05. Sí, pero ¿cuánto tiempo tengo? 5, 10 minutos. El tiempo que usted disponga, maestra. Ah, ok. Es que como no me dijeron, pues entonces yo estoy aquí, hable que hable, porque me encanta hablar. Pero bueno, pues vamos a tratar de acotarlo entonces para terminar a las 6:30, ¿les parece? Porque Sí, es viernes. muchísimas gracias. Ya estamos todas y todos cansados, ¿no? Entonces, respecto a la atención psicológica de las mujeres, los primeros pasos que tenemos que considerar es primero observar y verificar que el estado de la salud de las mujeres sea adecuado. Muchas mujeres que viven violencia a veces llegan con un estado psicológico alterado, ¿no? Con una situación de depresión o demasiada ansiedad o hiperactividad. Entonces, lo primero que tenemos que ver es la condición de salud en la que llega la mujer y si es necesario canalizarla a un servicio médico, la canalizamos. Si no somos psicólogas, la canalizamos con él o la psicóloga para que la atienda inmediatamente y le baje el estrés o la situación emocional en la que llega la persona.
Sí, también tenemos que identificar si se está comprometida su integridad física, pues hacer las gestiones necesarias para que la revise un médico y que la podamos canalizar a un espacio seguro. Y muy importante, si llegó con ustedes y ustedes van a llevar el caso, pues es importante acompañar a las víctimas durante el tiempo que dure la atención médica, de urgencia, obviamente que no adentro, afuera, o la psicológica también esperarla, ¿no? Esperar que ella salga y verificar que, bueno, que ella de alguna manera está un poco mejor. En caso de que no se encuentre comprometida su integridad física, pero sí en estado de crisis, bueno, pues como ya dijimos, debemos de ver que reciba la atención psicológica necesaria. Cuando las mandamos a atención psicológica, es importante considerar que se brinden ayuda y apoyos prácticos de manera no invasiva. Evaluar las necesidades y preocupaciones de las personas en un contexto específico, escuchar a las personas, pero no presionarlas para que hablen, reconfortar a las personas y ayudarlas a sentirse más tranquilas, ayudar a las personas a acceder a la información, servicios de apoyo sociales y brindarles información sobre los servicios de alguna institución que les pueda dar una atención mucho más completa de la que en un momento dado podemos darles de manera inmediata. Esto es muy psicológico, a lo mejor es una parte que me voy a pasar un poco porque hasta donde entiendo la mayoría de quienes están aquí no son psicólogas ni psicólogos, son abogados y abogadas, entonces solamente lo voy a mencionar así muy rápido, no voy a explicarlo mucho. Entonces existen diferentes técnicas para tranquilizar a las personas cuando están en crisis. Está la técnica del abrazo de mariposa, que es que las personas crucen los brazos y que hagan una serie de ejercicios, pero bueno, eso, la presentación se las voy a dejar también para que ustedes puedan leerlo. También está la fantasía guiada, el lugar seguro, y esto es para quitar este estrés que en un momento puede llegar a tener la mujer, y una vez que se logra la estabilización de la mujer, bueno, pues tratar de preguntarle, pues, qué fue lo que pasó, ¿no? Y tomarle todos los datos generales a las mujeres y ver si no necesitamos canalizarla a algún otro espacio de atención psicológica especializado, mucho más especializado, ¿no? Entonces, cuando hablamos del apoyo psicológico, hablamos de la intervención en crisis que está diseñada para ayudar a las víctimas a organizar sus pensamientos y para reasegurarles que cualquier cosa que sientan es adecuada, de que todas y cada una de sus reacciones son naturales y válidas. Porque lo que pasa con muchas de las personas, de las víctimas de violencia, de las mujeres, en muchos lugares les llegan a poner esta etiqueta de que están locas, ¿no? O la misma familia les llega a etiquetar como locas. No, no es una locura, es un efecto de la violencia que están viviendo, ¿no? Que las hace sentir incómodas, que las hace sentir ciertos pensamientos inadecuados, que bueno, que esto puede ser solamente transitorio hasta que van encontrando el apoyo adecuado, ¿no? Y que también llorar o sentirse muy triste o sentirse deprimida es algo natural y es algo válido. O sentirse enojada también es válido. No hay que ponerle etiqueta a alguna de las emociones o sentimientos que esté presentando una víctima de violencia. El primer apoyo psicológico lo que busca es brindar seguridad y confianza a las víctimas, dirigir la atención a la situación presente y ayudar en la toma de decisiones inmediatas y vitales al tiempo en que se le permite expresar a las víctimas sus sentimientos, experiencias, inquietudes, preocupaciones y dudas. Y ustedes logran ver por qué es importante el apoyo psicológico, porque el apoyo psicológico en un momento dado le va a poder permitir a la mujer aclararse y de alguna manera reforzar su decisión en un momento dado que tomó de denunciar la violencia que está viviendo. Por eso son tan importantes el apoyo psicológico. Por eso es cuando ustedes, abogados, vean a una mujer que está en una crisis emocional, tienen que mandarla un apoyo psicológico especializado en donde ella pueda tranquilizarse y pueda clarificar sus ideas y pueda entender que eso que está pasándole no es su culpa, porque recordemos que una de las principales
efectos que tiene la violencia contra las mujeres es la culpa, es sentirse culpables de que están viviendo esa violencia. También dentro de los pasos del apoyo psicológico en cuanto al contacto inicial de la víctima, es importante que, bueno, dado el amplio abanico de reacciones posibles que las víctimas pueden presentar en el primer contacto, es esencial tener una idea general del estado mental en el que acuden, independientemente de aquello que por sus fases o comunicación se observa, con objeto de definir el tipo de abordaje que se dará a la atención psicológica. En esta primera fase se recomienda iniciar identificándose con la persona y explicarle brevemente en qué consistirá la ayuda y los beneficios para su estado emocional, sobre todo cuando somos las psicólogas o los psicólogos quienes estamos haciendo la intervención. Identificar signos e impresiones que proporcionan una imagen general del estado emocional en el que acude la víctima y evitar en la medida de lo posible dilación a la respuesta a sus dudas e inquietudes, y en las acciones que ella decida llevar a cabo, pues hay que apoyarle, ¿no? También te debe proporcionar, como ya dijimos, esta atención a las crisis, buscando que se estabilice emocionalmente, y para ello, bueno, pues establecer un plan de trabajo al término de la entrevista. Aquí es recomendable evaluar tanto el estado emocional y anímico de la víctima como las redes de apoyo sociales y familiares con las que cuenta, el estado de vulnerabilidad psicosocial actual, su historial médico, psiquiátrico, psicológico, si tiene antecedentes de victimización por hechos violentos, análisis del impacto del evento traumático, los aspectos relevantes, su respuesta y percepción acerca del proceso jurídico en curso, identificación de signos, síntomas e indicadores de riesgo para la víctima que permitan suponer la necesidad de atención psiquiátrica e indicadores de resiliencia. Esto, aunque está aquí en la entrevista psicológica, es algo que también una parte de esto lo hace la trabajadora social. Por eso cuando se proporciona atención a personas víctimas de violencia, a mujeres víctimas de violencia, es importante tener un equipo interdisciplinario en donde esté la trabajadora social que hace una entrevista inicial, la psicóloga que en un momento dado atiende a la mujer cuando está en crisis y le ayuda a ubicar el por qué está en esa situación de violencia, y el abogado que, bueno, que va a llevarle, el abogado o la abogada que va a llevarle su proceso legal y que también tiene que explicarle muy bien en qué explica este proceso legal. También se tiene que hacer, bueno, un plan de acción psicológica, de atención psicológica para que puede clasificarse en intervención en crisis cuando las personas llegan muy alteradas, que puede ser una orientación psicológica, ya sea individual o familiar, o una psicoterapia especializada para el trauma psicológica, ¿no? En estos casos, bueno, hay que buscar dónde la canalizamos y acompañarla, que reciba esta atención psicológica. Entonces, la que sigue, porque esto es muy psicológico. Anoté algunas consideraciones generales de la asesoría psicológica, aunque creo que esto ya deben de manejarlo ustedes, porque, bueno, pues les han estado dando, supongo que les han estado dando esta información. Entonces, esto me lo voy a pasar, como les dije, bueno, se los voy a dejar para que ustedes lo tengan. Y esto que me parece que es muy importante respecto al acompañamiento, que es un cuadrito que tenemos que cargarlos para ver lo que sí podemos hacer y lo que no podemos hacer o que no debemos hacer. En el caso de que llegue una mujer con nosotras o con nosotros, ¿qué debemos hacer? Ayudarla a las personas que piden ayuda y tener una actitud respetuosa. Si nosotros vamos a hacer esa ayuda, pues ayudarlas y ser siempre total y absolutamente respetuosos con las personas. Siempre hablarles de usted. No es nada recomendable que empecemos a tutear a las víctimas. Lo ideal es tratarlas con el debido respeto y tratarlas de usted, y de esa manera también vamos estableciendo una línea divisoria entre lo que es el profesionista y lo que es la usuaria, ¿no?
es muy importante que estemos, cuando ella esté hablando, escucharla atentamente. O sea, nada de que hoy con los celulares estamos todas y todos perdidos, pero bueno, cuando tengamos un caso, procuremos tener el celular un poco alejados de nosotras, porque es nuestra obligación escuchar atentamente a las mujeres cuando nos está relatando la manera en que está viviendo la violencia o cómo se siente o qué es lo que quiere hacer. Ser cortés, honesta, honesto, empático, empática con ella. Eso es muy importante, que vea que sienta que pueda confiar en nosotras, que puede confiar en nosotros, que no seamos este clásico funcionario o funcionaria pública que a veces ni siquiera las mira a los ojos, ¿no? Que seamos realistas en lo que les vamos a decir, que no les hagamos falsas expectativas, que no les digamos que su problema se va a solucionar en 3 días, porque sabemos que un problema de violencia contra las mujeres no se soluciona en 3 días, que es un asunto que lleva su tiempo, pero que tenemos que explicarles perfectamente qué, cómo y cuándo va a ser todo el proceso legal y la atención psicológica en un momento dado que ella, si lo requiera, pueda recibir, ¿no? Ser objetivos, no, no hablar de subjetividades, decirle lo que dice la ley, decirle lo que sucede en los juzgados, etcétera, etcétera. Como ya les dice, favorecer la confianza y la seguridad, que ella vea en nosotras, en nosotros, una persona en quien puede confiar, a quien le puede preguntar cualquier cosa y que va a tener la certeza de que nosotros le vamos a contestar de una manera objetiva, de una manera clara y conforme a la ley, ¿no? Aceptar el derecho de las afectadas de sentirse así, es decir, si una mujer se pone a llorar, pues bueno, nosotros tenemos que estar ahí, no consolándola, no apapachándola, porque eso no nos corresponde, simplemente estar atentos, que ella puede llorar y que darle su tiempo para que ella se desahogue, o si ella está enojada, pues también escucharla y darle su tiempo para que ella se le pase un poco el enojo y que, bueno, que esos sentimientos son algo natural y que, pues, es algo que viven las mujeres cuando están en una situación de violencia, porque cuando están en una situación de violencia, pues están en una situación de vulnerabilidad también, ¿no? Hay que realizar preguntas efectivas, empáticas y respetuosas. Muchas de las quejas que hay en relación a la atención que reciben las mujeres que viven violencia es como que hay preguntas que en un momento dado pues no tienen razón de ser. Hay preguntas donde quieren negar la sexualidad de las mujeres casi desde que eran niñas, o hay preguntas que tienen que ver con cómo se lleva con X o Y personas que no vienen al caso en la denuncia que ella está poniendo. Entonces, lo que le preguntemos tiene que ser total y absolutamente relacionado con su caso y además de una manera pues muy respetuosa, ¿no? Y ser respetuoso también con las creencias religiosas. Ahí nos pueden llegar alguna persona que sea católica o nos puede llegar alguna persona que tenga alguna otra de las múltiples religiones que existen en nuestro país, y en ese sentido, bueno, pues siempre ser respetuosos de ellas, ¿no? ¿Qué no debemos hacer? Mucho ojo con esto. No debemos invadir el espacio vital de la persona, no le debemos hablar bruscamente, eso es muy importante. A veces puede enojarnos que una mujer no quiera tomar tal o cual decisión, o a lo mejor tuvimos un día complicado nosotros y cuando llega una mujer con la que, entre comillas, no hacemos empatía, o bueno, ustedes y todas las personas que atendemos violencia, también tenemos una historia personal, y a veces esas historias personales se pueden ver reflejadas con las personas que atendemos. Cuando pasa esa situación es mejor decir, me permite un momento, y pedir a un compañero o una compañera que pueda atender a esta mujer. Entonces es muy importante eso, ¿no? Siempre tratar de ser respetuosos con las mujeres y no hablarles bruscamente ni invadir el espacio vital de la víctima. No debemos ofrecer algo que no podamos cumplir. No sentirnos inútiles o frustrados porque no podamos con ese caso.
cuando tengamos estos sentimientos, lo más importante es, bueno, preguntar si tenemos un jefe o si tenemos alguna persona que tiene un mayor conocimiento de las cosas, pues preguntarle, indagar, buscar y no sentirnos frustrados. Y en un momento dado, si creemos que no podemos atender el caso, pues bueno, turnarlo con alguna otra persona de nuestra confianza, ¿no? No debemos mostrar ansiedad con las usuarias o con las víctimas, porque si nos ven ansiosos, eso puede afectar el comportamiento de ellas. Por eso quien atiende violencia sí tiene que tener algunos elementos de tranquilidad, de buena escucha, de buena atención, etcétera, etcétera. No presionar a las mujeres para que hablen. Hay algunas mujeres que se toman su tiempo para hablar, hay que darles tiempo para hablar. No mostrar lástima ni paternalismo. No creernos las supermujeres ni las superhombres. Los superhombres que vamos a ayudar y a resolverle la vida a las personas. Sé que venimos de una cultura como paternalista en donde solemos decir, yo te voy a ayudar, yo te voy a hacer esto. No, no. Creo que las mujeres, una manera de empoderarlas es que ellas entiendan cómo va su proceso, que ellas tienen que luchar por salir adelante de esa violencia en la que viven y que este primer paso que dieron de denunciar o de buscar ayuda es muy importante, ¿no? Otra cosa que no debemos hacer es esperar que la persona funcione normalmente de inmediato. Eso es muy importante. O sea, recordar que una mujer que es víctima de violencia no va a llegar a platicar así como yo les estoy platicando, no. Seguramente va a tener algunas conductas diferentes, como las que ya estuvimos mencionando. Puede llegar muy ansiosa, puede llegar muy enojada, puede llegar deprimida, puede llorar inmediatamente, puede incluso decir que no pasa nada, que no entiende por qué está ahí. Entonces, eso es importante que tengamos en cuenta, que la mujer que vive violencia puede llegar de diferentes maneras y que lo importante es darle su tiempo para que ella hable. No debemos de confrontarlas a las mujeres en medio de una crisis. No debemos decirle, no, no llore, ya deje de llorar. Eso, por favor, no lo hagamos. Ni tampoco insistir en preguntas que la persona no desea contestar. Hay preguntas que le pueden hacer a las mujeres y hay preguntas que ellas se toman su tiempo para contestar y tiene que ver con su proceso psicológico. Es importante por eso el proceso psicológico que ayuda a las mujeres a ir aterrizando y a ir identificando por qué estuvieron tanto tiempo en una relación de violencia, ¿no? Creo que bueno, esta parte es importante. Aquí cerraría, creo yo. En el acompañamiento a víctimas de violencia es importante presentarnos, decir quiénes somos, nuestro nombre, nuestro cargo, qué es lo que hacemos, pedirle permiso para hablar con ellas, explicarles que estamos ahí para ofrecerles ayuda y apoyo. Siempre hay que invitarlas a sentarse si vienen a nuestra oficina. Siempre hay que garantizar que haya privacidad en donde vamos a atender a la persona, prestarle toda la atención y moderar nuestro tono de voz para que se oiga tranquilo y calmado, no atenderla con prisa, no atenderla pensando que ya van a ser 10 minutos para las 3 y me tengo que ir a comer o me tengo que ir a tal o cual lugar. No, siempre hay que darle su tiempo a las personas que van a solicitarnos algo de violencia. Bueno, y esto ya sería como el resumen de todo lo que hemos dicho. Que tenemos que tener una escucha responsable, que tenemos que transmitir confianza, aceptación, empatía, que tenemos que proporcionarle la mayor cantidad de información a las mujeres, que tenemos que permitir que se exprese libremente, que no debemos juzgarlas, que no debemos emitir juicios sobre ellas y sobre todo que no debemos desvalorizarlas, ¿no? Miren, si me dio tiempo, terminamos a las, bueno, aquí hay una última diapositiva, que tiene que ver con las preguntas claves que se le hacen a la mujer. Eso se los dejo para que ustedes lo chequen y vean si les sirve o no les sirve. Y bueno, pues terminamos aquí. Darles las gracias por esta posibilidad de compartir con ustedes esta información, que, bueno, ustedes decidirán qué tanto esta información que yo les proporcioné les puede
puede ser de su ayuda. ¿Ustedes me ayudan a quitar la presentación o la tengo que quitar yo? Usted lo puede quitar, maestra. Creo que no sé cómo. Ya había trabajado con esto, pero no me acuerdo cómo. Ya. Arriba está Ya vi. Stop chart. Ya. La tecnología, compañeras. No estamos de repente tan familiarizadas. Es que yo utilizo otras plataformas, entonces cuando llega uno, aunque esta es la más famosa, la Zoom, ahí en mi trabajo utilizamos la de Meet Google, esa y tenemos una interna también en la comisión, entonces, pues, me había olvidado de la Zoom, hace mucho tiempo que lo utilicé, pero ya se me había olvidado. Pues, espero que haya sido de utilidad la información que yo les he proporcionado. Son ideas generales, sobre este acompañamiento psicológico, pero sobre todo el enfoque de género significa entender qué es la violencia contra las mujeres, ¿no? Que la violencia contra las mujeres tiene su base en esta desigualdad que hay entre mujeres y hombres, en este sistema patriarcal en el que vivimos, en este androcentrismo que también vivimos, en esta misoginia de la cual las mujeres también vivimos. Entonces, que la violencia contra las mujeres no son casos aislados, sino que es un continuum de violencias contra las mujeres que se dan en diferentes espacios y de diferentes maneras. Digo, más recientemente tenemos la violencia digital, que por cierto ayer a nivel federal se aprobó la ley Olimpia, que ya tipifica la violencia digital. Y bueno, también tenemos la violencia obstétrica, que también es más o menos reciente, pero seguramente conforme vayamos avanzando como sociedad, iremos identificando otros tipos y modalidades de la violencia, ¿no? Las leyes, las normativas, los programas, las políticas y las instituciones que en este momento tenemos para la atención de la violencia, desde mi punto de vista, son insuficientes para la atención de los niveles de violencia que viven las mujeres, pero bueno, por lo menos ya tenemos un marco legal que protege a las mujeres y del cual podemos recurrir para la atención y la prevención, ¿no? Estoy abierta a sus preguntas, chicas, por si tienen alguna duda, queja, sugerencia. Claro que sí, maestra. Agradecemos sumamente su apoyo y el tiempo que nos dio. Su plática fue muy enriquecedora y, como usted dijo, dio a conocer y a visibilizar temas que muchos de nosotros, y me atrevo a decir que yo misma desconocía. Y abusando de su tiempo, vamos a pasar a una serie de preguntas. Vamos a comenzar primero con una pregunta aquí en el set. Hola, buenas tardes, maestra. Agradezco su ponencia muy amplia, muy explícita en todo lo comentado aquí en estas horas de su, ahora sí que su expresión, ¿no? Tan clara. Bueno, yo tengo más una pregunta, es sobre todo esto que están mencionando, prácticamente se está llevando a cabo ya aquí en la ciudad, ya se está llevando estas prácticas de apoyo a las víctimas de violencia dentro de las periferias un poco más urbanas. Pero cuando sufren este tipo de violencia en las mujeres, en las poblaciones más marginadas, en donde el machismo es más, es más prominente el machismo, ¿cómo podemos nosotras apoyarnos unas a otras cuando ni siquiera hay un establecimiento determinado para este tipo de causas, ¿no? Y mucho menos no se cuenta con un servidor social o un profesional en la materia. ¿Cómo podemos hacerles llegar a ellas este tipo de apoyo? Esa es mi pregunta y me gustaría tener su opinión, maestra. Gracias. Buena pregunta, buena pregunta. Creo que desde la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y desde el programa en el que yo estoy trabajando, nosotros hacemos estudios que tienen que ver con la igualdad, con la no discriminación y la no violencia contra las mujeres. Y
recientemente fuimos a presentar un estudio sobre las órdenes de protección. Las órdenes de protección, ustedes saben que son un mecanismo de protección para las mujeres que viven violencia y que desafortunadamente, pues, en muchos lugares no se conocen. Son tan importantes las órdenes de protección que pueden representar la vida o la muerte de una mujer, ¿no? Fui a Tlaxcala y estuve con compañeras indígenas de otomís, que por cierto me decían que en ese pueblo de Tlaxcala al que yo fui, es como el último reducto de población otomí que hay en el país, ¿no? Y ellas hacían un poco esta misma pregunta, o sea, sí, muchas leyes, sí, muchas políticas públicas, sí, pero toda la atención está centralizada en las zonas urbanas, ¿no? En las ciudades y incluso en algunas zonas rurales más o menos urbanizadas. Y la población que vive en zonas más alejadas de la ciudad, desafortunadamente no cuenta con estos servicios. Entonces, lo que yo propondría sería que desde las instituciones del gobierno se crearan pues unidades de atención en los lugares más alejados, o que hubiera como estas campañas de vamos, y por ejemplo en Chihuahua una de las cosas que identificamos es que había como módulos itinerantes. Entonces un módulo itinerante que lleva la trabajadora social, la psicóloga, el abogado y hasta el servicio médico, y con estos módulos itinerantes van pasando por los diferentes pueblos pequeñitos y ahí las mujeres van poniendo sus denuncias y se les va dando seguimiento a esas denuncias. O sea, estos módulos itinerantes que pueden ir un día a la quincena o un día al mes. Lo ideal es que fueran un día a la semana, pero sabemos que los recursos son limitados en muchas instituciones. Entonces, mi propuesta sería que hubiera estas especies de módulos itinerantes que pudieran de alguna manera empezar a trabajar con las comunidades y empezar a trabajar el empoderamiento de las mujeres, ¿no? El empoderamiento en términos de darles algunos talleres sobre cuáles son los derechos de las mujeres y que también los hombres empiecen a saber cuáles son los derechos que tienen las mujeres para que no las violenten, ¿no? Porque de repente vamos y empoderamos a las mujeres y luego estas mujeres llegan a tener problemas con sus parejas. Entonces lo que hemos aprendido es que vamos y empoderamos a las mujeres, pero los hombres también tienen que conocer cuáles son los derechos de las mujeres para que no haya estos problemas de que por un momento dado se puede incrementar la violencia, ¿no? Entonces, se me ocurre un poco eso. Creo que es un problema que cada estado de nuestro país tiene que ir solventando. Hay una política nacional para atender, prevenir y sancionar la violencia que la lleva la Comisión Nacional, la CONAVIM famosa, y el Instituto Nacional de las Mujeres. Y entonces supone que, por ejemplo, el Instituto Nacional de las Mujeres tiene unidades o institutos estatales de las mujeres, y los institutos estatales de las mujeres tienen institutos municipales en donde se supone que también se llega a prestar atención a las mujeres que viven violencia. Habrá que ir buscando como los espacios o quién podemos recurrir para que llegue la atención a las mujeres en las zonas más alejadas de la ciudad, ¿no? Pero a mí lo que se me ocurre pues son estos módulos itinerantes que hay en varios estados del país, ¿no? Muchísimas gracias, maestra, por responder a la pregunta. Ahora pasaremos a una pregunta de Zoom que dice: ¿qué puede hacer una mujer sumisa ante su pareja en una relación de amor romántico cuando realmente ha sido violentada psicológicamente? ¿O cómo puede salir de ahí? Pues lo primero que tiene que pasar es que ella tiene que identificar que está viviendo violencia. Ya hasta donde estoy entendiendo por la pregunta, ella ya está identificando que vive violencia. Lo segundo es cómo empezar a acudir a como estos talleres o pláticas de violencia en el noviazgo o violencia en la pareja. Muchas instituciones sobre todo los institutos de la mujer y algunas asociaciones civiles
trabajan mucho en tipo talleres, ¿no? Talleres vivenciales en donde las mujeres van empezando a trabajar su violencia y empiezan a fortalecerse para que en un momento dado puedan tomar la decisión de romper con la violencia, si quieren denunciar, poner la denuncia, o si quieren simplemente romper con esa relación y decir, hasta aquí llegué. Pero lo más importante es que, bueno, ya identificó la violencia, ahora que busque dónde pueden atenderla para esa violencia, alguna institución donde tome talleres, o si se siente muy afectada, que busque un lugar donde le den atención psicológica, ¿no? Pero lo más importante, creo que el paso más importante que es que ya identificó que vive violencia y que entonces tiene que tomar la decisión de buscar ayuda o apoyo. Puede ser incluso primero con sus amistades, luego las amigas son buenas consejeras, aunque a veces también luego son malas consejeras, entonces buscar a alguien que le diga y que le oriente sobre cómo ir rompiendo este círculo de la violencia, o dónde acudir, o dónde puede acudir para que le atiendan, ¿no? Pero la primera parte creo que ya la tiene ganada. Ok, maestra. Nos comenta Cristal. El síndrome de la mujer maltratada es bastante recurrente. Actualmente se ha recomendado apoyar a las mujeres que se encuentran dentro de este círculo de violencia, a veces invisibilizado por el amor romántico. ¿Es la manera correcta de actuar ante estas circunstancias? De ser así, ¿cómo debe ser ese apoyo? ¿Qué medidas o mecanismos podemos tomar para ayudar a las mujeres a salir de este círculo de violencia a fin de evitar llegar a la violencia feminicida, incluso cuando no aceptan el apoyo? Es una pregunta interesante en términos de que desafortunadamente sí hay muchos casos de mujeres que tienen este síndrome que no quieren reconocerlo, ¿no? ¿Cuántas veces nosotras no identificamos a nuestras familiares o amigas que están en una relación muy violenta y que todo el mundo lo ve, excepto ellas, ¿no? Entonces, creo que aquí lo conducente es pues seguir nosotras insistiendo de manera personal o de manera profesional en que ella está viviendo una situación de violencia y que, bueno, pues es importante que acuda a una institución para que pueda romper ese círculo de la violencia. Creo que de manera personal yo no podría decir que puedo sacar a una mujer de ese síndrome de indefensión, porque ella necesita ir a una atención psicológica en donde pueda ir reflexionando y escuchándose sobre lo que significa para ella esa relación de pareja en la que está, para que ella resignifique qué es lo que en una relación de pareja, generalmente uno como psicóloga lo que pregunta en una relación de pareja es, ¿qué es lo que hay una ganancia en esa relación de pareja? Y esa ganancia que tú tienes en esa relación de pareja, ¿cuál es? ¿Identificas cuál es esa ganancia en tu relación de pareja? Entonces, muchas veces la ganancia en esa relación de pareja para las mujeres es simplemente tener pareja. Para las mujeres, para muchas mujeres en este sistema de educación que nos han dado, en esta educación de género que tenemos, para muchas mujeres es muy importante tener una pareja, ¿no? Muy, muy importante. Aunque vivan violencia y aunque en un momento la hayan identificado, no quieren vivir solas. Pero es parte de una cultura y de una educación que hemos recibido. Entonces, por eso cuando las mujeres empiezan a tomar conciencia de lo que significa ser mujer, cuando empiezan a tomar conciencia de que tienen derechos, cuando empiezan a tomar conciencia de que empiezan a ser mujeres autónomas, este rompimiento que vamos haciendo con esta estructura social en la que vivimos, a veces, muchas veces la sociedad nos pone tache, ¿no? Digo, creo que ahora menos, pero por ejemplo, en el momento en que yo empecé a decir que era feminista, bueno, era tache para mí. O sea, toda la gente me ponía tache y mi familia me ponía tache porque las feministas no, eran lo peor, ¿no? Hoy ser feminista tiene una connotación diferente, ¿no? Hoy ser feminista es políticamente correcto, es
incluso ser una mujer trans. Siempre hemos sido transgresoras, pero hoy son transgresoras, pero además con un cierto tipo de violencia que antes, las de antes no realizábamos, ¿no? Entonces, me parece que son procesos personales y que en términos de procesos personales lo que nosotras podemos hacer como profesionistas es informarle a la persona qué es lo que nosotras estamos observando de manera muy objetiva, y brindarle informarle en qué situación está y además acercarle los espacios a los que ella puede acudir para tratar de resolver esa situación. Lo más importante y el primer paso, como yo dije, es que ella vea esa violencia que vive. Cuando ella vea esa violencia, puede empezar a dar los primeros pasos para romper con esa violencia. Pero si ella no ve la violencia, si como les decía la diapositiva, la justifica o la naturaliza, pues estamos, que tenemos que hacer mucho trabajo, ¿no? Y a lo mejor lo que tenemos que hacer es empezar a invitarla a pláticas sobre violencia contra las mujeres, cuando vemos alguna película, identifiquemos, mira, la violencia es así y asado, y esto está pasando, como pequeñas cosas que podamos acercarle, donde podamos evidenciar que la violencia contra las mujeres es un problema grave, ¿no? Y que todas las mujeres que estamos aquí podemos haber sido objeto en alguna vez en la vida de este tipo de violencia, ¿no? Digo, porque pues la violencia al ser estructural y al vivir en un sistema patriarcal y en un sistema andrógino y misógino, pues muy seguramente hemos vivido violencia, no necesariamente en nuestras parejas, a veces en el trabajo, a veces de un fulano que nos encontramos en la calle que nos dice alguna barbaridad, o en nuestras propias familias en las que tenemos hermanos mayores de nuestro hermano mayor, porque bueno, el poder se los hemos dado históricamente a los hombres por esta educación de género y este sistema patriarcal en el que vivimos. Entonces, sí creo que todas vivimos violencia, pero es importante que todas vayamos identificando de qué manera vivimos violencia, pero además de qué manera enfrentamos o confrontamos esa violencia, ¿no? La idea es que nosotras nos vayamos empoderando y vayamos teniendo más elementos para ayudar a otras mujeres. Muchísimas gracias, maestra, por su tiempo. Pues parece que ya no hay preguntas, ¿verdad, chicas? Muchísimas gracias, maestra Sofía. De verdad ha sido un enorme, enorme gusto escucharle. Creo que ha sido sin duda una gran tarde. Aprendieron y aprendimos muchísimo. Lo que usted nos compartió desde el enfoque que lo hizo fue maravilloso. Las herramientas que nos estuvo compartiendo a través de su presentación son invaluables porque efectivamente necesitamos información así, o sea, puntual, ¿no? Porque podemos hablar como muy por encima de las cosas, pero qué sí podemos hacer, qué no podemos hacer, que los detalles que nos brindó son invaluables para nosotros porque a veces como abogadas y abogados llegan casos de violencia, pero no sabemos brindarles esta asesoría con una perspectiva de género efectiva, con una visión desde la psicología, que también tenemos que tener ciertas palabras y maneras de dirigirnos a las personas que están acudiendo a nosotros por asesoría. Así que muchísimas gracias. A nombre de la Fundación 100 por Oaxaca, a nombre del Corporativo Velázquez Chagoya, le agradecemos. ¿Ita? Pues bueno, maestra, también le vamos a hacer llegar su reconocimiento por haber aportado su tiempo, su conocimiento, y nuevamente le reiteramos el agradecimiento y siempre tendrá las puertas abiertas aquí en la Fundación 100 por Oaxaca. Muchas gracias. Muchísimas gracias de nuevo. Gracias a ustedes. Gracias a todas las personas que se han inscrito a este curso y que siguen viernes con viernes las sesiones, y esperamos que sigan al tanto de las informaciones que les enviamos. Y gracias, maestra, porque nos comentó que va a compartir la información. Así que muchísimas gracias, porque será un material de mucha ayuda para quienes estamos en este curso. Nos vemos el próximo viernes con la siguiente sesión y bonita tarde a todas y todos. Buenas tardes, hasta luego. Gracias.
creo que es un gran logro, ¿no? Ir aprendiendo de estas dinámicas, de cómo tenemos que ver la vida, de cómo tenemos que luchar por lo que queremos. Aquí están 100 líderes, porque es tiempo de hacer comunidad. Es tiempo de pelear por la justicia, por pelear por los valores, por la ética, de hacer un compromiso. Y yo soy 100 por Oaxaca. 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 Así, líderes que den todo por Oaxaca, bienvenidos a su casa, que es el corporativo Velázquez Chaboy. 100 por Oaxaca es una oportunidad y un progreso. Yo soy 100 por Oaxaca.